Bendiciones en este día para todos mis hermanos, siervos, siervas y consiervos del Señor. Deseo compartir una reflexión en esta mañana, una reflexión de refrigerio para nuestras vidas, nuestras familias, congregación y ministerio. ¿Quién es tu autoridad? Después de Dios, ¿quién es tu autoridad? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu guía? ¿Quién es tu mentor, tu consejero? ¿A quién prestas tu oído? ¿Quién es tu ayuda? En este tiempo en el cual muchos siervos y siervas del Señor se encuentran lejos de coberturas, de ministerios, lejos de autoridad establecida que les guíe, que les represente, que les ayude y les conforte y les exhorte. Estamos atravesando tiempos difíciles en que muchos siervos y siervas del Señor están lejos de tener una cobertura, pero sí desean que muchos estén bajo su cobertura y reciban sus ordenanzas y su guianza. Deseo compartir una palabra que se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, versículos 38 al 41-42. Milagros en beneficio de los profetas. Vamos a hablar del profeta Eliseo. Dice la palabra de Dios: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dio y dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parras montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Padre, gracias por tu palabra que es especial, porque salió de un Dios especial, que vino por el Espíritu Santo, que es muy especial, para ser depositada en corazones especiales. Yo te pido, Padre amado, que esta tu palabra cumpla el propósito y la metamorfosis por el cual tú la has enviado. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pido en esta mañana en acción de gracias. Amén. ¿Quién es nuestra cobertura? Es importante entender y saber que nuestro trasegar en el ministerio terrenal al cual Dios nos ha llamado, a la asignación que Dios nos ha llamado, debemos tener cobertura sobre nuestra cabeza, a la cual rendir informe, en la cual apoyarnos, en la cual confiar en la misericordia de Dios a través de ese mentor espiritual. Nos encontramos aquí en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, en el versículo 38, cuando dice que el profeta Eliseo volvió a Gilgal. Y en ese momento, de esa circunstancia específica, la gente tenía hambre. Y dice que se encontraban con él los hijos de los profetas. Es decir, se encontraban hombres y mujeres, hijos de los profetas, que desde muy pequeños habían entendido y habían escuchado la voz de Dios a través de sus padres, los profetas de Dios. Pero estos hijos tenían hambre, como el pueblo tenía hambre. Y entonces, ¿qué ocurrió? Eliseo pidió que colocaran una olla para preparar un potaje, un guisado para dar alimento. Y ordenó a su criado que fuera a buscar el alimento. Pero dice la palabra que el criado vio en el monte, vio unas parras silvestres y las tomó y las llevó y las introdujo en la olla para preparar el guiso, el potaje, el alimento. Era el criado del siervo, era el criado de Eliseo.
era el criado. Era una persona que le conocía, que permanecía con él permanentemente, que era de su confianza. Pero muchas veces nosotros, hombres y mujeres de Dios, que estamos bajo una cobertura y que permanecemos bajo una cobertura permanentemente, en muchas ocasiones por nuestra falta de visión, de discernimiento, porque cuando el hambre natural invade nuestro cuerpo, entonces no discernimos. Y dice la palabra que el criado cogió un alimento silvestre y lo introdujo en la olla. Y cuando ese guisado estuvo listo, ese guisado era veneno. Porque no tuvo discernimiento. Porque a pesar de encontrarse bajo la cobertura de una autoridad, no tenía discernimiento. Y entonces acudieron apresurados al profeta, quien pidió que trajeran harina y la vertió en el potaje, y el potaje volvió a ser comestible. ¿Durante cuánto tiempo tenemos que esperar que nuestra autoridad espiritual, el profeta, sea quien interceda delante de Dios por nuestros errores, por tus errores, por mis errores, por nuestras equivocaciones, por la falta de discernimiento, de entendimiento, por la falta de sujeción? Muchas veces estamos debajo de una autoridad por conveniencia, por reconocimiento o quizá por alguna remuneración económica. Pero nos alejamos de la presencia de Dios cuando no nos sujetamos a esa autoridad que Dios estableció para nuestras vidas, para nuestra formación, para nuestro crecimiento espiritual. ¿Durante cuánto tiempo tú y yo debemos estar debajo de una cobertura? Solamente Dios lo sabe. Él es nuestra cobertura principal. Él es nuestro Dios y es el Dios de nuestros mentores. Espera tu tiempo. Espera tu tiempo, espera tu momento. No te brinque la talanquera. El criado permanecía permanentemente al lado de Eliseo. Y aún por este comportamiento puedo deducir en mi humanidad que no le conocía, que no había desarrollado en él el talento y el discernimiento, que no había sido un hombre precavido, observador. Se dejó llevar por vista, por apariencia, quizá por la inmediatez. ¿Cuántos de nosotros, hombres y mujeres de Dios, nos estamos dejando llevar por vista, por inmediatez, y queremos ya el reconocimiento, el aplauso, queremos la asignación, queremos el puesto y queremos ya recibir la estafeta, queremos ya recibir la cobertura, pero aún no estamos preparados? Que esta pequeña reflexión en esta mañana nos pueda llevar a reflexionar a quién estamos prestando nuestro oído. ¿Nuestra cobertura está siendo eficaz? ¿Nuestra cobertura está siendo idónea? El profeta tuvo que pedir que llevaran harina y orar, y echar esa harina en el potaje, y el potaje volvió a ser comestible. ¿De qué te estás alimentando? ¿De las algarrobas de los cerdos o de la palabra de Dios? ¿Quién es tu guía? ¿Quién es tu consejero? Dios Padre amado, Padre de la gloria, en esta hora te pido que seas tú a través de tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros cuál es la enseñanza que nos quieres dejar a través de esta palabra. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados para la asignación? ¿O todavía tenemos que estar bajo cobertura, preparación, esperando nuestro momento, como dirían en el argot popular, nuestro turno al bate? No te desesperes, no te afanes. Por más que nos afanemos, no podemos añadir a nuestra estatura un codo. Nuestro tiempo es el tiempo de Dios. Aprendamos a discernir los tiempos y los momentos. Que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros, con cada una de vosotras, y nos acompañe siempre. Amén. Amigo y amiga que me escuchas, consiervo y consierva que me escuchas, ministro de culto, congregación que me escucha y familiares que me escuchan. Si desean hacer una oración de reconciliación o recibiendo al Señor en su corazón, repitan conmigo estas palabras. Esta oración de fe.
Señor Jesucristo, en esta hora yo te recibo como mi Dios y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y límpiame de todos mis pecados. No permitas que me aparte de ti, ahora y siempre. Amén. Señor Jesucristo, si por algún motivo propio o ajeno a mi voluntad, por alguna circunstancia me he alejado y he dejado de escuchar tu voz, he dejado de tener el discernimiento a través de tu palabra, te pido, Espíritu Santo, que hoy me instruyas, me guíes, me redargullas, me enseñes, me exhortes, me confortes y me lleves a toda verdad. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo con acción de gracias. Un bendecido día para todos, su siervo, consiervo, servidor y amigo, profeta Juan Carlos Muriel Correal, Iglesia Comunidad Cristiana Nueva Creación, ensanchando tu ministerio, Barranquilla, Colombia. Bendecido día para todos.